estamos con el gran equipo de Millennium, el señor Pablo Vidal, música, arte de técnica y sonidos, y Patricio Agosti en la producción. Y ya estamos por establecer contacto con Eugenia Slaive. Ella es terapeuta holística y, y obviamente experta en biodescodificación. Y siempre los lunes a esta hora, ¿no? Podemos establecer un live simultáneo para que después vos lo escuches en la madrugada, como ahora, ¿no? Que lo estás escuchando en otro tiempo, en la madrugada de este martes 4 de julio, aquí en Buenos Aires, Argentina. Hola, Euge, ¿cómo estás? Supongo que con ¿Qué una nueva tal? visión del mundo y de la vida. Claro, claro, maravilloso. Justamente, bueno, les contamos antes que nada, feliz Sí, Día del Locutor. muchísimas Qué, gracias. qué gusto compartir en este día. Sí, sabés que a veces nos toca a los locutores estar trabajando, ¿no? En el día, porque uno por ahí, no sé, trabaja otros días, pero estar en el aire el día del locutor tiene una energía especial. Y bueno, vos que tenés un espíritu de locutora también, la gente no lo sabe, pero cantás muy bien y tenés, bueno, la gente sí sabe que tenés una excelente voz, disfrutás de alguna manera esa parte tuya, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muchas gracias. Pero bueno, en tu caso no sería trabajando, estás Sí, disfrutando de tu vocación. es Viste verdad, que ¿no? uno dice que cuando, desde la filosofía, se dice que cuando uno está haciendo lo que ama, ya dejas de trabajar, ¿no? Es decir, que es transitar y disfrutar de la vocación, porque la palabra trabajo tiene esa connotación de esfuerzo, de peso, pero bueno, cuando uno ya está dedicado a lo que ama, ya dejamos de hablar de trabajo. Así Sí, sí, que sí, digamos estás que, celebrando. claro, celebrando la vida a través de compartir nuestro don y misión con el mundo, como vos lo hacés con la biodescodificación y con todas tus herramientas de despliegue del ser y de sanación y de evolución. Claro, tal cual. Y ya que me preguntas de la visión, claro, no fue casual que el lunes pasado hablamos de síntomas vinculados con la visión. Hoy vamos a seguir. Justamente me hice una pequeña intervención. Yo hace años que tenía hipermetropía, Ajá, hablamos la semana pasada de la sí, hipermetropía. sí. Entonces, como me pusieron unas lentes intraoculares, se habían empañado esas lentes. Hoy vamos a hablar de la conjuntivitis, que es un poco también, o más bien eh, es como, porque como que se me daban las dos cosas juntas, ¿no? Se me había hecho también una conjuntivitis crónica, Mm. entonces es esta molestia constante y el tema de que se empañan las lentes es una especie de catarata, como decíamos la vez pasada, se te empañan las lentes, entonces quiere decir que uno está quizá en un conflicto recurrente, es decir, ahora también decían, bueno, a mí me pusieron lentes y se habían empañado, así que ahora me hicieron una pequeña intervención para limpiar Ajá. ¿Y se ve la esas diferencia? lentes. Sí, 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 tarda un poquito, Claro, en demora, acomodarse. pero se tiene que terminar de acomodar. Por eso, justamente está bueno, gracias por preguntarme, porque nosotros todo lo que uno habla y enseña y comparte con los oyentes, con sus consultantes, lo hace desde lo que vive y experimenta en la trinchera, ¿no es cierto? Es decir, si yo digo,
nunca vamos a sugerir que dejes tu tratamiento convencional, es porque Claro, también lo hago, es decir, claro, soy claro. coherente. Hay forma que, que solo con la biodescodificación pueda limpiar las lentes, y no, es decir, ya llegaban a un estado que había que intervenir con un láser, con algo muy específico, para poder estar cómodo, porque si no, uno le sigue agregando estrés a su sintomatología. Entonces, lejos de solucionar, vas complicando tu síntoma y le vas, por ejemplo, hay síntomas como los ojos secos o el lagrimeo constante, esto que hablaba de la cronicidad, son síntomas que se originan justamente porque uno le sigue agregando estrés, estás incómodo, entonces fastidia el estar incómodo y decís, bueno, esto es siempre lo mismo, no voy a consultar, total, ya se me va a pasar. Y en verdad uno tiene que leer, seguís leyendo, seguís trabajando, seguís atendiendo online, y en fin, entonces lo importante es sentirte cómodo. Entonces voy a la medicina convencional, trato de ganar comodidad y por supuesto en el interior uno sigue preguntándose acerca de aquello que el síntoma, esa oportunidad que el síntoma te está dando, y que es seguir preguntándote, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo la biología por mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es eso que en algún momento quise o quiero ver y no estoy viendo? ¿Qué es lo que no quiero ver y estoy viendo? Es decir, digo, preguntas guía, pueden ser muchas preguntas, porque la visión, bueno, incorpora diferentes tipos de conflictos, pero más que nada yo lo resumiría en esto por ahí lo podemos repasar para que se perdieron el programa Sí, pasado, que perfecto. igualmente lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, porque como no pudimos, se interrumpió el live, fue grabado. Entonces, en principio decimos, bueno, es todo eso que, todo eso que no te animaste, ¿cierto? A ver, aquello que no quisiste eh, dejar de ver, aquello que querés ver y no lo estás viendo, aquello que no querés ver más y seguís viendo, es decir, ¿no? Entonces, esto como centro de lo que involucra. Pero después tenemos las aristas de las distintas síntomas, es decir, decíamos, la miopía, me falta la visión, digamos, de lejos, pero tengo la visión de cerca, en la o sea, prefiero ver lo cercano y no lo que está lejos. La hipermetropía es al revés, prefiero ver hacia lo lejos y no ver, ¿no es cierto?, nuestro contexto más cercano. La presbicia, que es esto de la falta de flexibilidad, es decir, ya no puedes acomodarte más, tiene que ver como en una etapa de la mitad de la vida donde te empezás a preguntar por el futuro, ¿no? Él habla mucho de la falta de flexibilidad, la presbicia, por eso requiere la biología de importa, yo te ayudo, nos vamos acomodando. Siempre hay que poder leer el sentido biológico del síntoma, ¿no? O el astigmatismo, esto de cuando hay una diferencia entre lo que percibo internamente y la imagen que se proyecta afuera. Lo que se proyecta afuera no está en sintonía con esta imagen que uno tiene adentro. Entonces, si uno puede comprender el sentido biológico, nos ayuda un montón. Es decir, el síntoma, lejos de castigarnos o complicarnos, nos está ayudando. ¿A qué? A realizar cambios internos, a realizar modificaciones en nuestros contextos, a tomar decisiones, ¿no? Y en estos síntomas concretamente, incorporar nuevas miradas y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy leía, a ver, los que no habíamos mencionado, ¿no? Y digo,
La verdad que esto es maravilloso, ¿no? Cada vez que lo leo me entusiasma más, porque, por ejemplo, el estrabismo, que el otro día no mencionamos, es genial lo que hace la biología, porque claro, generalmente hay un ojo que mira hacia lo que hay que ver y hay otro que mira para otro lado. Es decir, fíjate lo que hace la biología. Hay algo que tengo que ver sí o sí porque me obligan a mirar. Es decir, esta realidad no puedo dejar de verla, pero yo en realidad quiero mirar hacia otro lado. Quiero mirar hacia otro contexto, quiero mirar a alguien que no está, no sé, se me ocurren ejemplos como separación, o sea, padres separados, es decir, miro a un ancestro y quisiera estar mirando al otro, quizá no me lo dejan ver y yo entonces la desvío la vista para poder verlo, o quizá hay algo que no quiero ver, entonces desvío para poder justamente mirar otra cosa de eso que me están imponiendo. Y digo, qué maravillosa que es la biología, ¿no? Entonces ahí es muy importante preguntarle al consultante cuándo empezó ese síntoma. Es decir, cuándo, porque muchas veces se produce después, no es que uno nace con esa patología, digamos, ¿no? La conjuntivitis, muy común, ¿no es cierto? Es decir, ay, no hay gota que alcance, que el té de manzanilla, que las compresas de agua fría. La conjuntivitis es una inflamación en los párpados, justamente todo lo que termina en itis es inflamación. Y aparece el síntoma en fase de solución. A ver, ¿de qué? Hay un conflicto de separación muy profunda. Es decir, ¿qué hace el síntoma, el sentido biológico de este síntoma? Es justamente acomodar para que uno pueda ver aquello de lo que se sintió separado. Por ejemplo, un niño lo dejaron al cuidado de sus abuelos y los padres se fueron unos días solos de vacaciones. Cuando vuelven los padres, el chico a los días, o sea, conflicto en fase activa uno no tiene síntomas. Luego vuelven los padres, fase de solución, le aparece conjuntivitis, es decir, ya está en fase de solución, es decir, está reparando ese tejido. El tejido en fase activa se va ulcerando, es decir, uno pierde tejido. ¿Para qué? Para ver si puedo ver aquello de lo que me siento separado, ¿no? Y luego en fase de solución vuelve a rellenar y ahí aparece la inflamación, que es cuando uno está con dolor, con molestias, ¿sí? Después, por ejemplo, se me ocurre otro caso que hace poco que atendí, una consultante que su pareja resulta que estaba muy entretenido con un nuevo pasatiempo deportivo y ella se sentía como separada de los intereses de la pareja porque no compartían ese mismo pasatiempo. Entonces estaba en conflicto, ¿no? Es decir, no puedo acompañarlo, son un montón de horas que no compartimos. Bueno, hasta que después entra en fase de solución y dice, bueno, encuentro yo un pasatiempo para mí, una actividad, o sea, o simplemente ella se olvida del tema. Ahí aparece justamente el síntoma. ¿De qué se sentía? ¿Por qué decimos conflicto de separación profunda? Pues se siente separada de los intereses, digamos, de su pareja, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos conflicto de separación, es de algo o de alguien, ¿no? Incluso puede ser de alguna característica tuya, de un espacio que vos tenías y ya lo tenés, es decir, siempre hay que entender que es la percepción, ¿no? La persona lo interpreta como el sentirse separado, que muchas veces no es real. Es decir, en general no es real, sino es como uno está interpretando. Entonces, en la percepción de esa persona hay una separación profunda, ¿no? Después, por ejemplo, acumulación de grasa en los párpados. Cuando uno ve que la gente tiene grasa en los párpados,
la grasa de alguna manera es protección, pero cuando están inflados es porque ahí un conflicto de desvalorización. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Que es lo más claro para que los oyentes lo puedan entender. Te paraste frente al espejo y no te gusta lo que viste. Dijiste, oh, ya me aparecen las arrugas de la edad, entonces te pones fastidioso, te empezás a juzgar, a criticar, y la biología dice, ok, te voy a ayudar, es decir, si no te gusta, o sea, vos mismo te estás juzgando y de alguna manera te estás atacando. Entonces, ese ataque esconde una desvalorización. La biología va a llenarlo de grasa. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, hay que recordar que todas estas leyes, ¿no? De las 5 leyes biológicas, tienen que ver con la naturaleza más arcaica, es decir, con nuestro animalito interno, como le gusta decir a la doctora Matelda, con quien aprendí, ¿no? Es decir, en la naturaleza, el animalito gordito, rellenito, es el buenazo, el que tiene, digamos, apariencia de saludable, en cambio lo extremadamente delgado o consumido es como que parece que es insalubre, ¿no? Como que no tiene salud. Bueno, tiene que ver con esto. Es decir, con eso me relleno para ver entonces si de alguna manera soluciona ese conflicto. Los famosos orzuelos, muy comunes, que aparecen en las glándulas sebáceas, o sea, Sí, abajo o arriba, también tienen que ver con el famoso chalazo, es decir, cuando el orzuelo se va intensificando, es decir, sí, la persona entra y sale del conflicto, entra y sale del conflicto, entra y sale del conflicto, se va agravando esa sintomatología y entonces se va transformando, puede terminar en un chalazo que es mucho más grande y molesto, y obviamente hay que sacarlo porque no es la idea de que la persona aparezca, o sea, esté incómodo, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Es un conflicto de suciedad, es decir, un conflicto de suciedad óptica. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que, pero es la percepción de de sucio de desagrado. Por ejemplo, el niño que está viendo permanente, se da mucho en los chicos a veces de pequeños, eh, no me gusta lo que estoy viendo, es decir, se están peleando mis padres, me gustaría, esto no es lo que mi ojo le agrada ver, me gustaría ver algo diferente, ¿no? Es decir, en fase activa no aparece, pero de alguna manera el territorio luego se calma y entonces ve paz o ve tranquilidad o deja de ver eso que le desagradaba y aparece el orzuelo. Por eso bien. digo, si es recurrente o si esto aumenta, es importante preguntarse cuándo, cuál fue el contexto. Puede ser este ejemplo como muchos más, o sea, es la percepción de que hay algo sucio y desagrado en lo que uno está viendo, ¿no? Después, por ejemplo, tengo anotada porque no me Sí, quiero claro, es mucha olvidar, información. eh, claro, cuando hay inflamación en las glándulas lagrimales, a ver qué pasa, las glándulas lagrimales puede haber exceso de lágrimas, es decir, cuando uno está como lagrimeando todo el tiempo, o puede haber sequedad ocular, ¿no? Si las glándulas, a ver, el sentido biológico, cuando uno entiende el sentido biológico es mucho más fácil entender lo que a uno le está pasando, ¿no? ¿Qué está haciendo la biología por nosotros? Si hay exceso, hay una inflamación y entonces va a haber más lagrimeo, un lagrimeo constante, una lágrima que se desborda, ¿sí?
es porque hay algo que el ojo está queriendo limpiar, es decir, te da como un exceso, ¿no es cierto?, de lágrimas para limpiar aquello que estás viendo y que no te agrada. Es un poco, es decir, está todo como relacionado, pero en algunos casos uno desarrollará un tipo de síntoma y en otro, ¿no? Entonces ahí es preguntarse, es decir, ¿qué hace por ejemplo, una persona que está obligada a ir a la casa de los padres todos los domingos y cuando llega la realidad que ve no le agrada y va a disgusto. Entonces tiene un lagrimeo constante, es decir, esto que veo no me gusta, a ver, con más lágrimas puedo dejar de ver esto, porque, a ver, siempre tiene que ver, Roberto, con dejar de ver, ¿no es cierto? Es decir, más lagrimeo, por ejemplo, para cambiar, para poder ver quizá un poquito más claro, ¿no? O quizá para poder dejar de ver eso que no quiero ver o ver eso que no estoy viendo. Siempre todos los síntomas, no solo de la visión, es decir, lo mismo ocurre en los síntomas digestivos, por ejemplo, siempre es atrapar el bocado que no estoy atrapando o expulsar aquello que no puedo expulsar. Entonces es por eso, es dejar de ver lo que estoy viendo o tratar de ver lo que quisiera ver. Por eso la lágrima o la cantidad ayuda en esto. Y al contrario, cuando hay sequedad ocular, en verdad hay como, nos está hablando de cuando ya hay una sintomatología recurrente. Es decir, si vos estás en estos conflictos de genero más lágrima para tratar de ver mejor o para tratar de dejar de ver eso que, que estoy viendo, ¿no? Y se te hace crónico, es muy posible, es decir, que la epicrisis de este síntoma sea la sequedad ocular. O sea, Ajá. que la sequedad ocular no es en sí un conflicto puntual, sino que es el resultado de entrar y salir de este tipo de conflictos muy seguido, ¿no? Y voy a decir cortito dos más, porque no quiero excederme de mi tiempo. ¿Qué pasa cuando hay ceguera nocturna, que es cuando la persona ve poco en la oscuridad, o cuando la luz te molesta, es decir, son los opuestos, ¿no? En la ceguera nocturna, es decir, la pupila se contrae muchísimo. Cuando la pupila se contrae, no entra la luz. En cambio, cuando la pupila se dilata, entra más luz. Bueno, en uno u otro caso, acá lo que hay que preguntarse es dónde no querés que algo salga a la luz, dónde no querés estar expuesto, dónde querés estar más expuesto, dónde querés estar menos expuesto, dónde tenés miedo de que algo que querés ocultar no se descubra, y entonces si hay contracción de pupilas porque justamente vos querés que haya más luz sobre eso, algo se aclare, algo resulte, ¿sí? Necesita entonces más luz. En cambio, en el rechazo a la luz, en los que la gente que dice, ay, me molesta la luz, me pongo anteojos, no quiero ver la luz del día, ¿a dónde no querés estar expuesta? ¿A dónde no querés, no, dónde, digamos, te molesta, ¿no es cierto?, estar que te vean, o puede ser lo contrario. Por eso aclaré esto de ¿es lo que quiero ver o es lo que quiero dejar de ver? ¿No? Siempre es, eh, por eso esto es muy personal, uno puede darle una guía a la persona, orientarlo, pero después es cada uno que con todas estas pistas puede ir descubriendo la suya, porque justamente descubriendo las pistas, dónde empezó, cómo empezó, sabiendo que en general es fase de solución, es ahí justo donde uno tiene que aprovechar para descubrir esas pistas y no volver a recaer, ¿no es cierto?, en los síntomas y poder
justamente realizar los cambios que la biología te está invitando A a partir, realizar. a partir de todo esto que estás diciendo, se me ocurrió que podés poner una óptica muy especial y cuando vendas gafas y lentes de sol, podés Sí, explicarle en una breve sesión primero por qué están comprando lo que están comprando y necesitando lo que necesitan, ¿no? Estaría claro, bueno. Ahí vamos a sí, buscarle el sí, nombre. sí. Bioóptica decodificación. Me, Bioóptica, ¿eh? me encantaría, les diría, a pesar de que se lleven el modelo más lindo y el que más les guste, no dejen de ver con los ojos del alma, ¿no? Porque Tal justamente cual. esos lentes artificiales nos van a mejorar, nos van a ayudar, nos van a aliviar, pero no nos van a estar dando la solución, que es mirar hacia adentro y aprender a mirar con los ojos del alma. Y sin necesitar de ir a una óptica, vamos a dar tus líneas de contacto para que logren una mayor visión desde tu visión como terapeuta en biodescodificación. El WhatsApp de contacto es más Gracias. 549 si estás desde el exterior y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram Sí, arroba Euge Biodescodifica. Bueno, Euge, muchas gracias. bienvenida Gracias. en el Día del Locutor, bienvenida con tu nueva visión, muy explícita y muy transparente, y te esperamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Que termines muy bien tu día Gracias. y gracias a los oyentes que se conectaron, que nos escuchan siempre. Gracias a la radio y gracias, Robert, por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy luminoso, gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño.